dado que me levanté de noche, de madrugada, como hacía varias noches no sucedía, pensé que podía leer un poco de poesía y me encontré en la biblioteca con el lomo de este libro llamado Monstruos, antología de la joven poesía argentina, que está publicado en el 2001. Entonces, esta joven poesía argentina era lo que acá se conoció como la poesía de los 90, ¿no? Muy variada, muy dudosa. Y tiene un prólogo de José Tono Martínez, que era el director o el coordinador, no sé, del Centro Cultural de España, que era un sótano que estaba en la calle Florida, cuando termina la calle Florida, de mano derecha. Y ahí yo algunas veces fui a ver recitales de poesía en la década del 90, presentaciones de libros. Bueno, y acá hay una serie de escritores, Marina Mariach. Hay una serie de escritores que eran jóvenes en los 90. Y bueno, yo tengo de José Tono Martínez un par de libros. Uno se llama La venganza del gallego, está muy bueno. Lo que sucedió con él fue, si yo no recuerdo mal, es que se hizo una muestra de León Ferrari en su momento, el gran artista plástico, ¿no? Que a veces, en sus obras criticaba a veces de una manera muy radical el cristianismo. Y hubo, no sé si algunas organizaciones católicas o qué, que tiraron una bomba en el centro cultural, me acuerdo. Y a partir del momento en el que se hizo esa muestra, yo creo que a él lo echaron. Quizás estoy diciendo un disparate, pero esta es la memoria que yo tengo de lo que sucedió. Y creo que él cuenta en alguno de esos libros esa circunstancia, ¿no? Pero a ver qué dice José Tono Martínez acá en el principio. Dice: la poesía no se puede aprehender si no se paladea, si no se siente por los adentros, animando el correr de las venas. Octavio Paz temía el abandono de la poesía y conceptuaba este abandono como uno de los dramas del siglo que acaba de terminar. Bueno, y después acá hay un prólogo, un estudio preliminar que está a cargo de Arturo Carrera, me parece, sí. Bueno, a ver qué dice. Dice: me gustaría poder pensar la poesía de estos poetas como una ruptura que, lejos de sosegar, va multiplicando la fuerza de nuestra propia sensibilidad. Una energía nueva, sí, la misma acaso de la que hablaba Eliot al decir que la mejor poesía contemporánea puede darnos una sensación de animación y una sensación de plenitud diferentes de cualquier sentimiento provocado por la poesía del pasado, aun cuando fuera poesía más grande. Bueno, así que este es el pequeño plancito de esta noche. Leer algún poema de alguno de estos poetas de los 90. Y simplemente yo voy a revisar así por arriba y vamos a ver a dónde caen los ojos. José Villa, Santiago Vega. Este es Washington Cucurta. Yo siento cariño por él, siento mucho cariño. A ver qué podemos leer. Deslizador. Por las tardes las niñas suben a la explanada, se arrojan desde lo alto del deslizador y caen sus nalgas sobre la arena húmeda. Corren hacia la explanada,
se arrojan desde lo alto del deslizador y caen sus nalgas sobre la arena húmeda. Corren hacia la explanada, se arrojan desde lo alto. Bueno, yo siento mucha admiración por Washington Cucurto. A ver Papá Puños de Dinamita. Todos los paraguayos odian a papá, porque ese hombre es un demonio. Porque cuando suena la cumbia nadie la baila como él. Porque papá se cogió a la más linda de Samber Club, cuando todos los paraguayos bailaban cachaca mexicana. Ahora la luna apenas entra por los reservados, una mesita con un vaso de gancia a medio terminar. Papá ha muerto a manos de la colectividad paraguaya, y de nada le sirvieron sus puños de dinamita, su fama de secuestrador de colectiveros. Y la paraguaya que papá se cogió en el Samber Club, la que se hacía trincar con todo aquel que no fuera paraguayo, baila en el escenario. La luna, afuera, ilumina la estación Constitución. Bueno, Washington Cucurto o Santiago Vega. Ariel Schettini. Gabriela Zacconi. Guillermo Saavedra. Estaba muy jovencito ahí. El velador. Fragmentos. Quieta es el agua de la desgracia. Ayer mi madre murió de pronto, sin que en el aire de las orillas o en la resaca de cada ola hubiera señas de que venía, como una trucha cortando el tiempo, el viento norte de las parquitas, para llevarse de un manotazo su cuerpo vivo mientras comía. La trabajaba calladamente el diente lerdo de la golosa, sin que ninguno tan ocupados en las corrientes y las mareas, los episodios de cada día, la sospechara rumbo a la caja, que es travesura de último envase. Y acá en otro apartado llamado En la intemperie de mi intemperie. Yo la contemplo mientras se pone amarillenta como la cera, y cuando toco la carne fría viene el recuerdo como un relente de aquellas tardes en el verano. Me acomodaba bajo la sábana entre sus piernas mal depiladas y me llegaba como un silbido la voz opaca de aquel capricho. Volver al nido donde otra tarde o alguna noche, quien lo supiera, una azarosa reunión de flujos me hizo de carne sufrida huella. Quería meterme por la puntita de mi capricho, dejando afuera toda la carne que no cabía, porque la vida dilata el tramo de la desgracia que llaman cuerpo, y no podía meterme entero como yo hubiera querido hacerlo, bebiendo antes el noble jugo del que llegaban de su entrepierna reminiscencias del apetito que mi papito satisfacía de tarde en tarde, quizá en la noche en que hizo un eco de su apellido. Sufre mi madre tan embalada como un regalo para el olvido. Piensa en las tardes en que tenía a su cachorro refosilado entre los vaos que provenían de la insondable fuente de vida
tal vez placeres y algún fibroma en la intemperie de mi intemperie. Guillermo Saavedra. Guillermo Saavedra nació en Buenos Aires, Argentina, el 7 de octubre de 1960. Publicó los libros de poesía Caracol, Buenos Aires, Último Reino en 1989, Alrededor de una jaula, La Marca, El Velador. Bueno, Guillermo Saavedra también fue esa voz cavernosa, sepulcral, total, que conducía el programa de radio El Banquete. Calculo que por estos mismos años, ¿no? En 2001, un poco antes quizá también, no recuerdo. Y era un programa que yo escuchaba todos los sábados y realmente es un hombre, bueno, es un hombre cultísimo, es un hombre cálido. Fue mi compañía durante muchísimo tiempo. Yo esperaba toda la semana para escuchar su programa, que en una época fue los sábados y en otra creo los domingos. Y aparte tenía invitados. Recuerdo una entrevista que le hizo a Abelardo Castillo, otra entrevista que le hizo a Silvi Paraguirre. ¿Quién más? Bueno, yo creo que a Juan José Saer en su momento también lo entrevistó en el programa. A su propio padre. Y me acuerdo que leyeron poesía de su papá, del papá de Guillermo, que era devoto de César Vallejo, recuerdo. Y nada, yo desarrollé por él un cariño muy, muy particular, muy especial. Y hace unos años, cuando abrí un Facebook para publicar algunos de mis poemas, tomé contacto con él por Messenger y le escribí, o por mensaje público, no recuerdo, contándole de esta memoria que yo tenía de la época del Banquete, de su programa de radio. Y bueno, y él me contestó muy, muy, muy afectuosamente. Para mí es bueno, aparte de ser un extraordinario poeta, también está dentro del arcón personal, de mis recuerdos preciosos. Formó parte de mi vida. Formó parte de mi vida, sin duda. Y aparte me acuerdo que muchos de los consejos que él daba en materia de lectura, es un hombre súper culto. Yo los usaba para ir a la biblioteca y para pedir un libro, por ejemplo. Guillermo Saavedra. Y después compré, aparte hay que decir que él después escribió un libro que se llama Pancitas Argentinas, que es un libro para niños, que es un libro que está hecho con unas rimas muy desopilantes, muy disparatadas y muy graciosas. Y yo compré ese libro, y se lo leía, sobre todo a mi hija mayor, a veces antes de ir a dormir. Y ella se mataba de risa. Así que también recomiendo ese libro de Guillermo Saavedra que se llama Pancitas Argentinas. Bueno, qué sé yo, no sé si seguir leyendo algo de acá. Sergio Raimondi. Martín Prieto. Guillermo Piro. Santiago Pintabona. Pablo Pérez. Andy Nachón. Silvio Matoni. A ver. Puede ser, ¿eh? Madres. No somos tres mujeres que bailemos para que tu certeza nos condene a un olvido dorado, ¿te parece? Que
que es un sueño mirar cosas hermosas, tan complacientes y únicas que esconden la acertada belleza, ya las gracias. Se alisaron las ropas mientras vemos. Bueno, estos son versos en decasílabos. A mí me pasa una cosa, es una deformación que tengo sonora en el oído. Es la siguiente. Yo una vez cuando era muy chico escribí un soneto que empezaba diciendo, el primer verso de ese soneto era el siguiente, se llamaba Loa del Trino, el soneto, Loa del Trino. Y el primer verso decía, apocado en prisiones sucesivas. Y bueno, desde esa época hasta ahora, a mí lo que me pasa es que de repente, yo muchas veces no me doy cuenta de la medida de un verso, de cuántas sílabas tiene un verso simplemente con leerlo. Muchas veces tengo que contar con los dedos las sílabas para saber cuántas sílabas tiene ese verso en particular. Pero muchas veces, por ejemplo, en este caso, cuando se trata de versos en decasílabos, acá el primer verso dice, no somos tres mujeres que bailemos. Inmediatamente yo asocio el sonido de este verso con el sonido de ese verso escrito por mí en el fin de la adolescencia, que decía, apocado en prisiones sucesivas. Entonces instantáneamente yo sé que es un verso en decasílabo, pero siempre utilizo como referencia, como molde, como matriz, ese verso original que decía apocado en prisiones sucesivas. Ese es un soneto muy extraño. Me voy a tomar la libertad caprichosa de decirlo ahora, porque bueno, porque son las 4 de la mañana. Y sobre todo a esta hora uno siente que puede ser más impune que en otros horarios, ¿no? A las 4 de la mañana yo siento que uno tiene que ser más impune. En todo caso está más relajado. En todo caso está más dormido. Pero bueno, el soneto en cuestión dice así. Apocado en prisiones sucesivas, tu jilguero ha creado otro jilguero, el cual surge en la sombra del primero y emprende migraciones relativas. Nimbado al sol, aborda las votivas, danzas que engarza el trémolo rastrero, y su encierro, al trasluz de un azul güero, se va astillando en plumas primitivas. Velo entre lapso y lapso de respiro, los delicados huesos de su giro abren la pulpa que ha quedado blanda. Policromo prensor, sana la espera. Su lírica quietud sorbe y desanda el hilado salobre de tu ojera. Ahora se me ocurre que podemos salir a la noche, a pesar de la amenaza de los mosquitos, pero quizás a esta hora los mosquitos ya no anden tanto. Pues son las 4:30 de la mañana. Es más, yo quiero hablar en susurros como si fuera a despertar a alguien. Yo pienso que podemos decir algún poema. Yo me voy a acostar acá en el piso de la terraza. Y yo pienso que podemos decir algún poema de Borges. Hay un poema de Borges que tengo en la memoria. Hay varios poemas de Borges que tengo en la memoria. Bueno, hay uno que es terrible, que es un soneto célebre, pero que me encanta porque habla de las humillaciones y de los fracasos. Y bueno, todos los que hemos sido humillados y los que hemos fracasado, es decir, todos, en mayor o menor medida, todos hemos fracasado. Siento que podemos sentirnos representados con ese soneto de Borges. Empieza diciendo, y la ciudad ahora es como un plano de mis humillaciones y fracasos. Desde esa puerta he visto los ocasos y ante este mármol he aguardado en vano. Aquí el incierto ayer y el hoy distinto me han deparado los comunes casos
de toda suerte humana que mis pasos urden su incalculable laberinto. Aquí, la tarde cenicienta espera el fruto que le debe la mañana. Aquí mi sombra en la no menos vana, sombra final se perderá, ligera. No nos une el amor, sino el espanto. Será por eso que la quiero tanto. Bueno, ese soneto se refiere a la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ya está por ahí. Pues podría quedarme mucho tiempo recitando versos que tengo en la memoria. Pero bueno, simplemente quiero agradecer la compañía. Para mí es un placer, digamos, el hecho de poder leer versos. Sobre todo de poder leer versos. Todo lo demás me parece una patraña. Yo soy un charlatán y cuando me paso las horas leyendo libros filosóficos, libros históricos, libros literarios, me pongo más charlatán. Pero a mí lo que me gusta es la poesía. Y una cierta clase de poesía, que es la poesía, sobre todo que practica el verso medido, que atiende sobre todo al factor musical esencial que la constituye. Y bueno, ese tipo de poesía que hoy ya puede ser considerada anacrónica. Esa es la poesía que me gusta.